Muy buenas noches, les saluda Emanuel Ortega. A nombre del Centro Cultural de Bellas Artes Paxar, les damos la bienvenida a todos los conectados y explicarle el fin de este conversatorio, estos webinars y ciclo de entrevistas que tenemos todos los viernes a las 8 de la noche mediante el Facebook oficial del PaxArts. En este encuentro contamos con la participación de un gran amigo, cuya experiencia es el saxofón. Su trayectoria profesional inicia con sus estudios superiores, ¿no? En el año 2012 hasta el 2014 en la sección de posescolar en el Conservatorio Nacional. Ya en el 2015 al 2019 concluye sus estudios en la Universidad Nacional de Música, ex Conservatorio Nacional, en la sección superior en la especialidad de saxofón con la mención de interpretación. En cuanto a lo que es su formación artística, en el 2013 participó del tercer concurso internacional de saxofón, en el noveno Festival de Vientos de Trujillo. Ya por el 2014 participó del taller Cómo enseñar la música en la escuela, como el cuarto concurso internacional de saxofón. Ya por el 2016 participó en el quinto Festival Internacional y el segundo concurso nacional de saxofón Perú Sax, ¿no? Que se realizó aquí en la ciudad de Huánuco, el cual obtuvo el segundo lugar. Ya en el 2017 participó del Full Sax Day en la Escuela de Música da Capo de los Olivos, Lima. En el 2018 participó del noveno Festival Internacional y el primer concurso nacional de saxofón que se realizó en Lima, obtuviendo el segundo puesto, y en ese mismo año participó del séptimo Festival Internacional, ¿no? Que se realizó en Ica, en el cual obtuvo el primer lugar. En cuanto a lo que es su experiencia con agrupaciones de música de cámara y orquestales, participó en el ensamble de saxofones del Conservatorio Nacional de Música, el cuarteto 403 del Conservatorio Nacional, el cuarteto de saxofones de Ucumari, el ensamble superior de saxofones de la Universidad Nacional de Música. Y en lo que es la experiencia en la etapa orquestal, participó con la Banda Sinfónica del Conservatorio Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Banda Sinfónica FEMUS de Brasil, la Orquesta Sinfónica de Sinfonía Polo Perú y bandas externas. Ya en cuanto a lo que es, por otro lado, la experiencia pedagógica, fue ponente en el curso de capacitación de ejecución instrumental en saxofón en la Escuela Superior de Música Pública Francisco Pérez Anamba de Ica. Dio una masterclass en el 2018 en control técnico y ejecución de saxofón en EB School Band Festival, y en el 2019 fue ponente del curso de capacitación en ejecución instrumental de saxofón en la Escuela Superior de Música Pública Ernesto López Vidreón de Chiclayo. Después de esta gran presentación, damos la bienvenida a Juan Carlos Maldonado. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emanuel? Mucho gusto. Por acá, con un poco de frío desde Lima, pero acá estamos. Que bueno, sí, en ese tiempo está todavía un poco frío, ¿no? En Lima. ¿Y qué Sí, tal? ¿Cómo te está tratando este tiempo tan difícil, ¿no? wow. Ha sido duro, pero creo que ante cada adversidad vamos ahí tratando de salir adelante, pues, ¿no? Como, como ya la mayoría de personas han visto y para los que no conocen, emprendí en este proyecto de las abrazaderas artesanales. Claro, De ahí, y ahora sobre todo adaptándonos a dictar clases virtuales, ¿no? Que es algo que no estábamos acostumbrados. Tratar claro. de interactuar con el alumno mediante una pantalla, ¿no? Entonces, todo ha sido un reto, pero seguimos con la música, apostando por el arte. Claro, tal vez tenías algún proyecto para este año, ¿no? Sí, en realidad, como acabé de estudiar el año pasado, Ujú, este año se supone que debería estar ya ahora titulado y ujú, con los trámites, y ya con mi bachiller en mano, ¿no? Pero claro. todo se aplazó y había tenido un proyecto entre julio y agosto viajar a Francia 3 meses para unos cursos. Ya. Ya, eso también ya lo tuve que postergar y, y bueno, ¿no? Quería prepararme este año para el próximo año viajar a estudiar afuera, ¿no? Pero todo se está aplazando por la La pandemia. pandemia. Pues sí, es un tiempo difícil, ¿no? Para nosotros los músicos, ¿no? Que a veces estamos acostumbrados tal vez a enseñar, tal vez, ¿no? Y estar frente a la pantalla eh, con un alumno es diferente, ¿no? Entonces, no, hay Sí, cosas de técnica tal vez que tú quisieras decirle, pon esto aquí o hazlo así, y no se puede hacer a veces, ¿no? O no se puede lograr a un 100%. No se puede lograr, pero tal vez a
a un menos porcentaje, ¿no? Bueno, Juan Claro. Carlos, yo estoy muy agradecido que me hayas aceptado esta entrevista, ¿no? Este conversatorio, donde, bueno, yo recuerdo haberte conocido, si no me equivoco, un año nuevo, si no me equivoco, Sí, sí. ¿ah? 19, para recibir 2018. claro, para recibir el 2019 creo fue, ¿no? ¿O no? Sí, 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 exacto. Sí, creo que fue por Jordan, ¿no? Jordan, él creo que Jordan, Jordan, claro, Jordan el Riggs. Rix que me contactó contigo, ¿no? Y bueno, tuvimos la oportunidad de tocar juntos un año nuevo y creo que unas otras oportunidades más se creó en enero, ¿no? Sí, Entonces, realmente sé la calidad de músico que eres y también la calidad de persona, entonces te agradezco mucho por eso, eh, por conocerte y también por aceptar esta invitación, ¿no? Y bueno, Juan Carlos, me gustaría saber a todos los que seguimos este ciclo de entrevistas, estos conversatorios, ¿cómo iniciaste tú en la música? Tal vez fue, no sé, en el colegio, fue de muy niño, o tal vez tenías influencia de algún familiar. ¿Cómo fue esta etapa? bueno, en mi familia el único músico es mi tío, por parte de mi mamá. Pero no, como vive lejos, no tenías mucho contacto de la música, ¿no? Pero como todos, creo que en la mayoría nace en el colegio, ¿no? En las bandas escolares, tocando Napoleón, tarola. Después va subiendo de grado, va subiendo a los vientos, ¿no? Trompeta. Y Claro. así, ¿no? Hasta que en el año 2016, no, en el año 2006, perdón, 2006, vi un saxofón por primera vez en mi vida. Entonces, era como que algo maravilloso, ¿no? Brillaba, dorado, el sonido era lo máximo. Y a partir de ahí, bueno, me compraron un saxofón y comencé a estudiar así de manera libre, autodidacta, tocando al oído, como muchos empezamos, pues, ¿no? Claro, De claro, manera libre. Agarrar el saxo en ciertas fechas y de ahí lo dejaba meses, así. No tenía acceso al internet tampoco claro. y no sé, no es lo que hay ahora, ¿no? Tanta accesibilidad. Ahorita, ¿cuántos profesores de música, de saxofón, de diferentes instrumentos hay cerca, ¿no? Antes no era tanto así. Entonces, habré estado unos varios años, sí, unos 2, 3 años así, de manera libre, porque no sabía dónde ni con quién estudiar. Y la economía tampoco no ayudaba mucho. Luego de eso ya conocí un maestro que vivía como a hora y media, 2 horas de mi casa, más o menos. Porque acá en Lima la distancia Son largas. de los distritos sí son largas. Entonces, ya pues comencé a estudiar con él. Se llama Arnold de Paz, un gran amigo hoy en día también. Él todavía estaba en el conservatorio por terminar y yo iba a estudiar con él porque quería tocar y quería leer, ¿no? A veces me avergonzaba que iba a algún lugar a tocar algún grupo y no leía partituras, pues, ¿no? Música al oído sí, pero no leía. Entonces eso me desmotivaba bastante y quería abarcar más cosas y sin querer queriendo, por decirlo así, este maestro me fue inculcando lo que es el lenguaje musical, la lectura musical, los intervalos, dictados de audios. Yo no sabía si me iba a servir eso, ¿no? Pero seguía lo que él decía. Las escalas en el saxofón, ¿no? La lectura rítmica, lectura hablada. Y él, o sea, su plan de él era que yo postule al conservatorio, pero yo no sabía que iba a postular al conservatorio, ¿no? Ya. Ya iba medio año con él Él y te no me estaba resultaba, preparando ya, ¿no? sí, y no me resultaba mucho en los chivos, en los contratos, como llamamos, ¿no? Porque ahí hay que leer a primera vista a veces los temas. Claro, Y no me resultaba, entonces yo me hacía preguntas, pero ¿para qué me servirá? Bueno, igual le tenía bastante respeto y seguía lo que él me decía, bueno. claro. Así hasta que en noviembre, más o menos, diciembre, me dice, vas a postular. Y yo le digo, ¿a dónde, no? ¿Y por qué? ¿Para qué? Y así fue como entre reto y reto, porque él me puso como un reto, ¿no? O no puedes postular, me dijo, no te sientes capaz, ¿no? Entonces, Claro. entre eso fue de lo que yo postulé en enero al conservatorio. Claro, entonces fue Ingresé, esa transición, ¿no? Que tú decidiste estudiar ya profesionalmente, se podría decir, ¿no? sí, pero créeme que al inicio lo tomé más como un reto de él, ya, porque yo Ya, tenía el afán de tocar, ser conocido, tocar y leer a primera vista y nada más. No lo pensaba de manera formativa, ya, ya, ni académica, pero ya ingresando al conservatorio en la preparatoria juvenil, que estuve como 3 años, porque en ese año 2012 el programa cambió a 3 años de preparatoria juvenil, claro. ya era un mundo diferente, ¿no?
otras personas, otros compañeros, otros profesores, y al pasar los años, 2012, 2013, 2014, ya mi visión se va direccionando a lo académico, ¿no? A estudiar música, por qué Claro, estudiar, para qué estudiar y a dónde iba, ¿no? Y de ahí cuando pasé a la sección superior, que fue en el 2015 para ahora terminar en el 2019, también fue lo mismo, ¿no? Los caminos tan amplios que venían se iban direccionando a uno solo, ¿no? Entonces, iba ya a lo que es la interpretación musical, asistía a talleres, venían profesores del extranjero, eso también te motivan un montón, claro, esas experiencias de recibir clases con maestros del extranjero. Tuve la oportunidad de viajar a Brasil también para el Festival de FEMUX, ¿no? Representando al Perú. Eh, y así, diversas experiencias. También tuve la experiencia de tocar en la Sinfónica Nacional 2, 3 veces, creo. Sí, 2 o 3 veces he llegado a tocar como saxofonista complementario. Y todas esas experiencias, tanto de la universidad como de la vida diaria, te hacen direccionar a dónde, ¿no? Porque he tenido la suerte también, adelantando un poco, que he podido enseñar algunos talleres, ¿no? En la escuela de música en Ica, y en la escuela de música de Chiclayo, ¿no? claro, Ha sido claro. algo formal. Entonces, entre uno y otra experiencia de la universidad y de las cosas que venían, ya tomaba más conciencia, ¿no? De a dónde voy y cómo ir desarrollándome en ese aspecto de la música, ¿no? Como artista. Claro. Qué interesante, Juan Carlos, ¿no? Esta etapa de la universidad que te abre también muchos caminos, ¿no? Para diferentes lados, ¿no? Y bueno, Juan Sí, Carlos, coméntanos un poco, mencionaste un poco de los concursos también, o de algunas masterclass que tú recibiste, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, me gustaría hablar un poco ya creo que si no me equivoco, es el quinto festival, creo que, o el segundo concurso nacional de saxofón Perú Sax, ¿no? En el 2016, que tú obtienes el segundo puesto. sí, eso fue en la ciudad de Huánuco. Claro. Ujú. Ya, y previo a eso, el 2016, en enero, yo había viajado a Brasil, no Claro, estaba como claro. 15 días por allá. Ese viaje a Brasil me rebobinó la mentalidad de por qué estudiar música y no solamente en pensar en el extranjero como un lugar donde uno puede estudiar y acá en el Perú no, ¿no? Entonces, el profesor que tuve allá en Brasil, Dilso Florencio, es una gran persona que nos ayudó mucho a tener la visión de músicos como estudiantes en tu propio país. Claro. Entonces, con eso vine con muchas fuerzas y ganas de estudiar, y regresando justo viene este concurso de Perú Sax, ¿no? Que estaba en la ciudad de Huánuco, que bueno, yo en realidad como todo peruano y como cada persona, a veces la economía no te ayuda, entonces yo no pensaba postular a este concurso, ¿no? Me animé 3 días antes, en realidad, gracias a mi amigo Franklin que me dijo, no, vamos, vamos, ¿no? Tenía algo de dinero y a este concurso yo fui con pasaje de ida nada más, porque me quedé hospedando en el cuarto de mi amigo Franklin, entonces, de verdad, y justo ahí me hice muy amigo de Jordan, ¿no? Y con mi amigo Silverio y me ayudaron a buscar un contrato, terminando el festival, y con eso reuní el pasaje de regreso. Ya. Entonces, pero este concurso sí lo preparé 3 días antes, ¿no? Que no debería ser así, debería uno prepararse semanas, ¿no? Unos meses para ir más sólido, ¿no? Claro. Ya se hubiera obtenido el primer puesto, bueno, pero ya eso no importa. Aparte del chico que tocó, que ganó el primer puesto es de Arequipa, no recuerdo ahora el nombre, era muy bueno, era muy bueno. Y bueno, todo concurso te da nuevas experiencias, pues Experiencias, claro. la presión de tocar y saber que te van a calificar, es bastante, y uno tiene que trabajar eso en escena. También es como tocar en vivo, ¿no? Claro. Por ejemplo, claro, en ese año, no, en el 2017 me parece, vino el maestro Claude Delon de Francia, y en un recital de él también era lo mismo, parecía tipo concurso, ¿no? Porque es el mayor exponente de saxofón en Francia, uno de las grandes referencias en el saxofón académico, y tenerlo él en el público, en el recital, también era la presión de un concurso, ¿no? Entonces, es bueno, es bonito pasar eso, ¿no? Es bonito,
te sigue sumando bastante. Claro. Tú seguiste participando de esos concursos, si no me equivoco, en el 2018, que fue en Lima y obtuviste también el segundo puesto y luego en Ica obtuviste el primer puesto, ¿cierto? Sí, en el 2018 en realidad fue el primer concurso, pero ya no de esta asociación o De... fundación que tiene el nombre Perú Sax, sino fue del conservatorio, de la universidad, ¿no? Que lo Ujú. organiza el CISAX, que vendría a ser el Curso Internacional de Saxofón. Eh, incluso ahí había un poco más de presión, porque los concursantes ya eran en torno al conservatorio y habían chicos que habían estudiado en Brasil, en Tatuí, y también participaron, que son grandes amigos míos, también participaron ellos. Entonces ya era un concurso un poco más fuerte para ser de Lima. Claro. Y igual, siempre he estado un poco, por estudiar, he estado ajustado económicamente, ese es un tema, ¿no? Como todos. Y igual no pensaba, yo no tenía mi saxofón en ese periodo. Yo de verdad lo había empeñado mi saxofón porque tenía que pagar unas cosas y venía arrastrando algunas cuentas de mi viaje a Brasil. Entonces, gracias a mi amigo Henry Hernández que me prestó su saxofón y me dijo, concursa. Igual me preparé 3, 4 días antes, ¿no? 3, 4 días antes. El repertorio ya lo tenía, porque ya lo había tocado, ya el concierto de Glazunov ya lo había tocado un ciclo antes, entonces ya lo tenía cercano. Y ya el maestro Karen Manuel Fisba fue el jurado principal y la presión fue tremenda también ahí, ¿no? Quedé segundo puesto y mi amigo Adrián Paiva, un gran chico que quedó primer puesto, también tocó muy bien. Tercer puesto había quedado nuestro amigo de Tatuí, que es peruano, Fernando, no me acuerdo ahora, sí, Fernando debe ser su nombre. Bueno, sí, y de ahí fui alcanzando, siempre he sido muy competitivo. De ahí ya me preparé un poco más y hubo el concurso de Perú Sax en el 2018 en Ica, ¿no? Y ahí sí obtuve el primer puesto. Eh, y así estaba escalando. En realidad, este año, el próximo año, pensaba concursar a algún panamericano que hay, no sé si este año va a haber o el próximo en México, ¿no? Pero no, está en uno de mis proyectos eso, ¿no? Ir a concursar allá, pero ya pues por la pandemia se ha paralizado, pero todavía tengo tiempo, porque es hasta los 30 años, entonces tengo un par de años más Claro. para ver si da ese concurso, ir a participar allá, ¿no? Claro. Bueno, qué interesante, Juan Carlos. Poco a poco, ¿no? Has ido escalando y logrando todos tus objetivos, ¿no? Y bueno, Juan Carlos, en cuanto a lo que es, bueno, mencionaste que también has participado de, bueno, respecto a lo que hemos leído o he mencionado, a tu experiencia, has participado en orquestas, ¿no? O grupos como orquestas sinfónicas o ensambles de saxofones, ¿no? Entonces, ¿existe alguna diferencia en tocar con una orquesta sinfónica, ¿no? De más de 30 o 40 músicos, a tocar con un ensamble tal vez de 5 o 6 saxofones, ¿no? ¿Cuál sería tal vez la diferencia aquí? Bueno, la diferencia sí es grande, ¿no? Uno por la cantidad Claro. de Ujú, compañeros o de músicos que tienes en fila, ¿no? ujú, Cuando estás en cuarteto, en quinteto o ensamble de 12 personas, ya en música de cámara tienes que escuchar mucho, ¿no? Detenidamente, porque cada instrumento cumple una función muy importante, ¿no? Y es un trabajo más integrado, más íntimo con el director, ¿no? Se puede ver más el trabajo pedagógico, educativo, por decirlo así, ¿no? De la obra que estén abarcando. claro. Y tiene más opciones, ¿no? Pero en una orquesta sinfónica, bueno, en este caso los saxofones, cuando íbamos a la Orquesta Sinfónica Nacional, es como que tienes los 3 ensayos antes de la presentación o los 4 ensayos antes de la presentación, o como en el bolero de Ravel, 2 ensayos y la presentación, y es de inicio a fin, ciertos puntos y ya está, ¿no? Y no tienes mucha opción de que hay que repetir esta parte, ¿no? O cómo es esta parte, no, ya tienes que ir conociendo la música. Igual en el ensamble, en el cuarteto, tienes que conocer la música, ¿no? Pero acá tienes que conocer la música que te toca tocar, las partes de las otras filas de instrumentos, la percusión, este,
seguir muy cerca al director, porque el director no está acá 3 4 5 metros, el director puede Claro, estar unos 15 20 metros, ¿no? De acuerdo a la orquesta, ¿no? Entonces ya el reto se torna un poco más duro, ¿no? En los ensambles siempre estás tocando en lugares más cerrados, teatros pequeños, anfiteatros. Alguna vez tocamos con el ensamble del conservatorio en el Teatro Municipal, me acuerdo, ¿no? Pero con la orquesta ya es algo incluso en la orquesta sinfónica, cuando participan los saxofones, como en el Bolero de Ravel o otra obra, o el cuadro por de Mussorgsky, tú, como el saxofón no está integrado eh, en las orquestas sinfónicas, en el repertorio ujú, académico de las orquestas, tienes partes importantes, tienes los solos, lo que el compositor ha querido ahí. claro, Entonces, es mucha responsabilidad, ¿no? Porque es tu momento, ¿no? O tocas y ya esos, así sea 15 segundos, ya pasó tu momento, ¿no? El resto es complementario. Mientras que en el ensamble hay toda una interacción de partes, ¿no? Van, vienen. Entonces, claro. la presión es una y distinta, ¿no? En los ensambles, incluso cuando acompañamos al maestro Caremanuel para tocar una pieza de saxofón, lo bueno que el ensamble hacía la reducción de orquesta. Esa posibilidad acá en el conservatorio, o en la universidad, mejor dicho por el nombre, de que hacíamos la reducción de la orquesta para acompañar al saxofón solista, ¿no? Entonces, a mí me tocaba, por ejemplo, en el ensamble siempre tocar los instrumentos más graves, como el saxofón barítono, el saxofón bajo, y siempre están los extremos, ¿no? Tenor de vez en cuando, pero más en barítono y bajo, es donde me he desarrollado en los ensambles. Entonces, ahí también, ¿no? Hay un director, tienes que conocer la música, todo, pero la presión no es tanta, ¿no? En la orquesta sinfónica es como que, como ya lo mencioné, son pequeñas partes que tienes importante. En realidad todo es importante, pero las pequeñas partes donde sales tú solo tocando, entonces por ahí va la diferencia Claro. entre esos ensambles. Qué bacán, Juan Carlos. Y bueno, entrando un poco ya más a tu instrumento, que es el saxofón, bueno, tú dominas casi la gran mayoría de la familia del saxofón. Eh, Coméntanos un poco los métodos de estudio que tú tienes, ¿no? Tal vez cuánto tiempo tú te dedicas hoy en día al saxofón, ¿no? Ya que pues hay muchas cosas que hacer ahora, ¿no? Mucho más con la pandemia y todo, entonces tal vez antes dedicabas, no sé, 4 o 5 horas, ¿no? Y ahora por la pandemia lo puedes dedicar a 1 hora tal vez, ¿no? Coméntanos un poco de esto, de tus métodos de estudio. Por la pandemia ahora, como conversaba con un alumno, todos los días despierto en miras de generar ingresos. Entonces, Claro, la hora de estudio se ha reducido bastante. Pero ah, lo bueno que los años anteriores y los meses anteriores le daba bastante, ¿no? 2 horas diarias mínimo en la mañana, después en la tarde 2 horas y en la noche 2 horas, ¿no? Así unas 5 o 6 horas diarias. Eso ha generado una base muy importante porque ahora que no tengo mucho tiempo, practico media hora o 1 hora y después de 2 días otra vez y para no perder esa continuidad, ¿no? claro, Ahora, lo cierto es que si no hay una buena base técnica, ¿no? Que algunas personas quizás no comparten mucho esto, pero bueno, todo es válido, ¿no? Si no hay una buena preparación y base técnica en el instrumento, obviamente pasan los días, las horas y no practicas y te juega en contra bastante, te claro. juega en contra, te juega en contra, sea cualquier género de música que uno esté tocando. Entonces, ah, por lo general, todas las mañanas uno debería hacer, no, yo ahora no estoy mucho con esto porque no he tenido mucho tiempo, pero cada 2, 3 días vengo haciendo mi rutina anterior, que era 2 horas de escalas, de articulaciones, con metrónomo, ¿no? El buen uso del metrónomo. Y creo que básicamente, más que las horas, Manuel, creo que no, ni creo, ¿no? Lo cierto es que hay que saber qué estudiar, Eso. Ujú. porque hubo un tiempo, ¿no? Cuando quería ir a un concurso en Colombia, en el 2017, me parece, sí, estudiaba 8 horas diarias, pero no las tenía muy ordenadas, entonces no ayuda eso mucho, ¿no? Uno puede estudiar 20 minutos, pero si es algo conciso y concreto, obviamente te va a dar buenos resultados. Pero Claro. puedes estar 1 hora, 2 horas y
3, 4, 5, y si no sabes qué vas a estudiar y tampoco sabes para qué te sirve eso, y de repente no sabes si te está funcionando, entonces no sirve de mucho, más bien Pero no tiene sentido, ¿no? sí, lo primordial y recomendable sería ordenar lo que vas a estudiar, ¿no? Lo que te dice tu maestro, profesor, o si tienes de manera autodidacta, que también se da, ordenar el por qué y para qué, ¿no? Y cómo, ¿no? Eso es importante. Sí, es muy importante, ¿no? Saber qué estudiar, ¿no? Porque como tú dices, se puede perder mucho tiempo, ¿no? Y no ver un resultado mucho más a las personas que se dedican a la interpretación, ¿no? Y bueno, Juan Carlos, tal vez nos podrías mostrar algo, ¿no? De lo que son o cómo es tu metodología que tú estás llevando hoy en día con tus alumnos, ¿no? Un poco lo que es tus métodos de estudio, un poco la técnica o la interpretación. Sí, sí, acá tengo algo para mostrarles. A ver, voy a compartir. Ya, por ejemplo, yo lo que hago, hay varios métodos, ¿ya? Varios métodos de saxofón, de música, y todos son muy buenos, pero yo lo que hago con los alumnos que llevo, porque ahora estoy dando clases particulares, les creo un sílabus de acuerdo al nivel que tienen, a lo que van a buscar, y claro, si son de iniciantes también, ¿no? Claro. Entonces hago un trabajo más personalizado. Ya, por ejemplo, este es mi amigo Julio Acuache de ICA, que se está preparando para el conservatorio. Entonces, yo trato de organizarle esto y primero le pongo, ¿no? El saxofón en óptimas condiciones, porque si tienes un saxofón que no está bien de alguna manera, entonces te va a generar malestares y no vas a poder estudiar, ¿no? Claro. Y te puedes hacer daño a los dedos, algo puede pasar, frustraciones. Luego, en este caso, él está buscando postular al conservatorio, entonces los materiales que va a necesitar en accesorios, boquillas, sería esto, ¿no? Ujú. Estas boquillas de acá que van referente a la música académica, música erudita, música clásica, como que se le quiera llamar eh, hoy en día, ¿no? Ujú. Luego es importante tener un atril, un afinador, un metrónomo, ¿no? Muchas personas empiezan a estudiar bien emocionados y no tienen ni afinador ni metrónomo. Entonces, no. Luego un lápiz bicolor, lápiz, borrador, colores, resaltador. O sea, estos son los materiales que yo le pido a él para el Claro. conservatorio, ¿no? Para otro estudiante que mire como hobby o quiera tocar otro tipo de género de música, quizás los materiales varían un poco, pero no todos. Y básicamente con alguien que ya está tocando, entonces se le pide esto principal, ¿no? Conocimiento sobre la respiración completa. ¿No? Les doy un video del maestro David Muñoz, hay varios videos de respiración completa, respiración de yoga, respiración de músicos, porque justamente por esto de la cuarentena uno puede explicar por video, pero no por acá, ¿no? Por videollamada, pero no es lo mismo. Claro, no, Entonces, claro, mandándole el link de un video tutorial, ¿no? De maestros que ya han elaborado esto en videos, con explicaciones, gráficos, es mejor, ¿no? Porque explicarlo por acá no hay mucho espacio tampoco. ujú. Luego les recomiendo, ¿no? En este caso a Julio, notas largas con dinámicas y afinador, ¿no? Justo hace poco miraba un video de un saxofonista muy polémico que existe en YouTube, que habla que las notas largas no sirven, ¿no? En realidad, bueno, como dije hace un momento, no sirven si es que uno no sabe el por qué, ni para qué, ni cómo, ¿no? Entonces, acá no estamos hablando de géneros musicales ni nada, solamente de hacer notas largas para tener un sonido más directo y que no vibre innecesariamente y con dinámicas, ¿no? Haciendo Claro. fortes, pianos, crescendos, pero con un afinador para mantener la afinación y buscar la lógica de eso. Luego, esto de acá es una de las cosas que me ha resultado mucho, los patrones rítmicos. Claro. Porque los dedos tienen diferentes pesos en la mano, o sea, diferentes agilidades. Uno es más rápido que el otro es más lento, ¿no?
Entonces, para la coordinación, es importante memorizar estos patrones rítmicos, porque cuando uno hace escalas cromáticas, en semicorcheas o lo que fuese, tiene que jugar con todo esto de acá. Esto es una mezcla, ¿no? Sí, es una mezcla, ¿no? Porque, por ejemplo, en el libro Closé, otros libros antiguos, vienen como 200, 300 páginas de ejercicios, pero esto se puede resumir en 10 hojas, por ejemplo, ¿no? Es una exageración 10 hojas, no creo en 10, pero le das un ejercicio y el alumno tiene que jugar con todo esto. Es muy similar a lo que hace el maestro Londex en el libro de Londex de Escalas, donde la primera página es una tabla de articulaciones y ritmos, y las otras páginas son las escalas, ¿no? Entonces uno tiene que jugar este con este a tal escala, este con este a tal escala. Entonces, yo utilizo esto me ha funcionado bastante, tanto en estudiantes como de manera personal, cuando he leído obras muy complicadas, con ritmos muy diferentes, con intervalos muy, muy distantes, jugando con todos estos ritmos y el metrónomo, hay un orden de los dedos y la lengua en caso de hacer articulaciones, ¿no? Es muy, muy enriquecedor esto de acá, patrones rítmicos, ¿no? Ese Claro, está en... de ahí Dime. pueden, claro, de ahí pueden salir varias formas, ¿no? Cambiándole los acentos también salen otros ritmos más, ¿no? Sí, exacto, cambiando los acentos, articulaciones, cambia, ¿no? Pero utilizo bastante esto para ordenar los dedos, porque en el saxofón no solamente se tocan con los 4 dedos, ¿no? De cada mano, ¿no? Ujú. Porque el pulgar está de apoyo atrás, pues también se toca con los laterales de la parte de acá de la mano, ¿no? Claro. Entonces hay que ordenar todo eso y en los agudos, los graves, ¿no? Los meñiques, o sea, va cambiando, ¿no? Y una de las cosas que siempre exijo es que por más que uno vea el instrumento como un hobby o de manera profesional o algo riguroso, hay que dominarlo desde la última nota grave o la primera nota grave hasta la nota aguda natural que viene el fa o fa sostenido, ¿no? Entonces, poder dominar eso de abajo hacia arriba, uno puedes tocar lo que quieras, pues cuando quieras y como quieras, ¿no? Como le digo a un estudiante que le gusta tocar música tradicional, le digo, lo ideal es que tú puedas tocar la música que a ti te gusta, ¿no? Él tiene su carrera aparte, pero quiere tocar ciertos géneros de música, entonces le digo, lo ideal es que tú puedas tocar lo que a ti te gusta, puedas escribir y transcribir la música que a ti te gusta, ¿no? ¿No? Entonces también Claro. ahí entra un poco de teoría musical o el lenguaje, ¿no? De que uno pueda transcribir la música. Me gusta esta música de acá o de tal artista, ¿no? Y a veces no está escrito en internet. Tú te la escribes, descargas le cambias de tonalidad si quieres o no, ¿no? Hay que tener conocimientos básicos de eso. Ujú. Entonces ya tú haces tu carpeta de música y tocas la música que a ti te gusta cuando tú deseas, ¿no? Que es lo que hago cuando avanzo con estudiantes que ven esto más personal, algo no como carrera. Bueno, Claro. acá a él le pongo desarrollar escalas mayores y menores en tonalidades del libro Londex. El libro Londex es muy bueno. Le dice les gamé o les llamé. Es muy bueno las escalas. Eh, de ahí otro ejercicio muy básico, desarrollar escalas cromáticas. Registro natural, desarrollar armónicos para flexibilidad de lengua. Acá también ejercicio de flexibilidad de lengua de ejercicios variados. Todo esto lo desarrollo de manera individual, ¿no? Como habrás visto en la parte 2 que hice técnica, Ujú. hay varios puntos, ¿no? Porque como te digo, si hay una buena base técnica, sea el género que tú quieras tocar, va a fluir, va a dar, ¿no? Si Claro. no, obviamente no. A veces, la vez pasada, bueno, no la vez pasada, en el mes de marzo, antes de la pandemia, tenía un estudiante que me decía, quiero tocar una tunantada de tal agrupación, ya, que estaba en la menor real, para nosotros fa sostenido menor. Ujú. Entonces, tiene que hacer el do sostenido grave, que usan todas las manos con el dedo meñique, pero a él nunca le ha salido el do sostenido grave, ¿no? Nunca ha jugado con su dedo, o sea, siempre llegaba hasta cierta nota y no. Entonces yo le decía, si hacia arriba mueves bien tus dedos, pero abajo no, pues no. Entonces, ¿cómo vas a querer tocar algo que la técnica no te ayuda, ¿no? Y justo cito Claro. a mi amigo Jorge Puma, que siempre me decía, si la, si la técnica está por debajo de la música que vas a tocar, no sirve mucho, ¿no? Te vas a frustrar, ¿no? Lo ideal es estudiar y que la técnica
esté por encima de la dificultad de la música que vas a tocar, y después de eso ya obviamente va a salir la musicalidad, la interpretación, ¿no? Porque si vas a estar pensando mucho en que no te sale ciertas partes, no hay musicalidad, pues se vuelve algo más ah, sin vida, por decirlo así, ¿no? Entonces Claro, hay que poder abarcar el aspecto técnico del instrumento para poder hacer musicalidad, ¿no? Si, igual las orquestas típicas tradicionales del centro trabajan técnica de alguna manera, ¿no? Trabajan técnica, trabajan afinación, con otros ejercicios, pero lo llegan a trabajar, porque si no, ya no pueden interpretar, ¿no? Se torna todo muy, muy mecánico. así es. Mm. Y bueno, desarrollar técnicas extendidas también para flexibilidad del intérprete. A veces vienen a personas quieren hacer el growl, quieren hacer slaps, quieren hacer multifónicos, quieren hacer respiración circular, doble articulación, todo lo que se pueda Claro. extender, ¿no? Sobre agudos, Ujú. extender, ¿no? En este caso, a este estudiante le pongo todo lo que hay que desarrollar. Y con él, por ejemplo, mira, vamos 2 meses y estamos acá. El punto 2 que dice técnica, estaremos recién en desarrollar escalas cromáticas. 2, 3 meses llevo con él, pero es que le cuesta, ¿no? No le dejo pasar porque él quiere postular al conservatorio. Entonces, Claro. estos puntos acá todavía no llegamos hasta que no llega a tener solidez. Otro punto importante de lo que yo busco en la enseñanza o en mi metodología es que trato de darle herramientas para que el estudiante resuelva sus propias dificultades, ¿no? Porque lo importante, un punto importante o un momento importante es cuando recibe la clase, ¿no? Es el receptor, recibe todo. El otro momento importante es cuando él está en su casa, ¿no? Ya está estudiando todos los días y obviamente las dificultades van a ir y venir de diferentes lados. Entonces, él tiene que poder agarrar las herramientas o recursos que ha aprendido para resolver eso, ¿no? Y no llegar a clase y decir, me pasó todo esto y no sabía qué hacer, ¿no? Si pasa eso es porque quizás no está trabajando con las herramientas. Entonces, lo que trato de hacer en las enseñanzas y en las clases es darle herramientas sólidas que le tienen que generar o desarrollar el autoaprendizaje, que es importante, ¿no? Claro, pero que lo Porque pueda resolver él mismo, ¿no? sí, hay estudiantes, ¿no? Que obviamente hacen lo que tú les dices y llegan a clase con lo que tú les has dicho, ¿no? Pero hay que despertar esa parte del autoaprendizaje, ¿no? Porque eso le va a ayudar a que en los momentos que no estás acompañándolo, pueda explorar más cosas. Eso es importante, ¿no? Yo desarrollé así varias técnicas del instrumento, ¿no? Yo las desarrollaba y después llegaba con mi maestro y le decía a mi maestro, le decía, maestro, hice esto de acá, hice esto de acá, hice esto de acá, y me decía, ah, ya, qué bueno, ¿y cómo lo aprendiste? No, así, así, así. Entonces, hay cosas que yo desarrollé de manera autodidacta y ya con mi maestro lo desarrollaba más y así se va dando, ¿no? Entonces, es bueno, yo recomiendo, ¿no? Incluso a los profesores que hoy en día, ¿no? Sin que se molesten, hay profesores de todo tipo, ¿no? Lo digo así, de todo tipo, porque está bien, ¿no? Ahora la mayoría de saxofonistas está enseñando música y está bien, ¿no? La mayoría de intérpretes. Ahora, por ejemplo, y rescatando eso, mi carrera es de interpretación, no es de pedagogía, pero Claro. vengo enseñando desde cierto tiempo que he ido desarrollando cursos de pedagogía y cómo enseñar, ¿no? Y justo como me decía mi maestro Dilson Florencio en Brasil, me decía, puedes ir con el mejor músico, pero si él no sabe cómo funcionan las cosas, difícilmente vas a aprender de él, al menos que seas un alumno muy astuto y le saques todo lo que él está tocando y enseñando. Entonces, ahí abarca el tema de pedagogía y de enseñanza, ¿no? Mientras que haya la didáctica de enseñar, el monitoreo del alumno, ¿no? Y uno sepa el funcionamiento del instrumento y cómo llegar al objetivo de diferentes caminos, obviamente le vas a brindar al estudiante miles de cosas, ¿no? Así es. Lo digo porque hace poco me llegó un estudiante que recién empezaba con el saxofón y me dijo que ya había tomado 2 clases con un maestro, ¿no? De provincia. Entonces, me dijo que se asustó, ¿no? Pensó que el saxofón era muy difícil y que la música ya no... Se había comprado un saxofón nuevo. Bueno, traté de ayudarle, ¿no? Le expliqué cómo enseño y hasta ahora vamos con 1 mes y medio con él y va bien, ¿no?
va tranquilo, ¿no? Lo ideal es eso, ¿no? Adaptarse y poder monitorear al alumno, ¿no? Bueno, es mi apreciación personal, pero igual todos estamos en la disposición de enseñar. Hoy en día todos podemos enseñar y compartir, eso es Claro. bueno, porque lo que no era antes se está generando de alguna manera un mercado, ¿no? De profesores de música, y está bien, y porque cuando yo empecé también a enseñar no tenía la noción mucho sobre la pedagogía, sobre la interacción de los alumnos, las dificultades de cada alumno, entender que cada alumno es un mundo diferente, ¿no? Lo que a uno le funciona, al otro no le funciona, lo que al otro le funciona, Claro. lo que a dos alumnos no le funciona, tienes que tener una tercera opción de llegar al objetivo en otro alumno, entonces, eso es importante, ¿no? Por eso en la técnica abarco varios puntos porque son los que han ido funcionando con los estudiantes. Y los libros recomendables o recomendados para aquellos que van a iniciar en la lectura con el saxofón es el Guy Lacour, 50 estudios, el Closet, los 15 estudios cantantes, el Ferlin, que ya es un poco más de dificultad, 48 estudios para más digitación, y bueno, en este caso le puse un estudio de Piazzolla, un compositor argentino muy Argentina. conocido. Sí, en este caso eh, el prospecto del conservatorio en preparatorio juvenil no viene este repertorio, ¿ya? Viene dos estudios de Guilacourt, no, tres estudios de Guilacourt y el Chanson de Passepied de Janine Ruff en repertorio. Pero mi meta va más allá, ¿no? De que el estudiante tiene que ir más cómodo, ¿no? De ir a un examen muy tranquilo, muy cómodo y seguro, ¿no? De lo que va a tocar. Entonces, le pongo más cosas para que se desarrolle y no se limite mucho. Y acá diferentes obras muy conocidas del área de Bossa, Concertino de Claro. Singhelé, La Fantasía de Mersema, Sonata de Eccles, Chanson, ¿no? Quizás no abarcarlos al 100%, pero que conozca el repertorio, ¿no? Porque yo cuando me preparé al conservatorio solo estudiaba esos tres estudios, y el chanson, ¿no? O sea, la meta del profesor era que vaya con esos tres, o sea, ir con lo que piden en el examen, que es válido, ¿no? Está bien, pero ya en vista todo el tiempo que he venido estudiando, lo que vengo estudiando, creo que si desarrolla una buena técnica base, uno puede leer y abarcar esto con más naturalidad, ¿no? Y en Claro. caso de música académica, música clásica erudita, como en el saxofón, bueno, estos son los referentes, ¿no? Que recomiendo, ¿no? Arnold Borkamp de Holanda, Karl Emanuel Fischbach, Francia, Pedro Pablo Cámara de España, Emiliano Barri de Argentina, Vincent David de Francia, Carlos Ordóñez de España, si no me equivoco. Jorge Puma es mi amigo del Perú. Nikita Simin es de Rusia. Valentín Kovalev también de Rusia. Entonces, igual a los maestros peruanos también está el maestro Pablo Ladera, Juan Guaire, Ademir Herboso, Henry Hernández y más referentes, ¿no? En Huánuco, mi amigo Silverio, allá por Puno, mi amigo Benjamín Velázquez, si no me equivoco su apellido. Y así, ¿no? Por ejemplo, cuando dictaba un taller, ¿no? Creo que yo enfatizo mucho esto de acá, ¿no? Sobre lo consciente, subconsciente o inconsciente, ¿no? Mis talleres más que todo son, o mis clases, o los talleres que he dictado, son eh, interactivos de alguna manera, ¿no? Despertando la conciencia de estudiar bien, ¿no? Claro. Cuando uno estudia consciente, obviamente el resultado es enorme, pero a veces lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Y la idea es subconsciente, ¿no? Entonces ahí nos equivocamos a veces, ¿no? Lo subconsciente sería, ¿no? Los proyectos a futuro o las metas, ¿no? Quiero hacer tal música con tales escalas, quiero improvisar, quiero hacer esto, ¿no? Eso es lo subconsciente. Y ahora lo haces, pero a veces no lo haces correcto, o sea, sale de manera inconsciente. Entonces hay que trabajarlo, estudiarlo de manera consciente, ¿no? Y hay algo contradictorio, pero al final la respiración tiene que estudiarse de manera consciente y después pasar a manera inconsciente para que sea algo natural del cuerpo, ya una respiración completa, ¿no? Bueno, acá siempre les explico cómo respirar, las zonas que se divide el pulmón, cuando se habla del diafragma, ¿no? En los talleres que he dictado presenciales, hablo sobre este tema de la respiración completa, ¿no? Cómo respirar, porque
el saxofón, como todo instrumento de viento, es básicamente el aire emitido, ¿no? Sabemos que el piano, por ejemplo, es un instrumento que se reproduce por el golpe de las Martillo. cuerdas, Ok. el martillo, ¿no? Entonces interactúa tu mano, el tacto, con el instrumento. La voz humana, los sonidos salen Las del mismo cuerdas. cuerpo, ¿no? Las cuerdas, ¿no? O sea, del aire que emites. El segundo instrumento musical más cercano a la voz humana vendrían a ser los instrumentos de viento, porque el aire que tú emites está relacionado muy cerca al sonido que va a reproducir en el instrumento, sea la trompeta, el trombón o el saxo. Y el tercer instrumento, ya más cercano, los terceros instrumentos, el tercer instrumento más cercano a la voz humana o a la naturalidad del sonido, vendrían a ser los instrumentos de percusión, ¿no? Lo que hay que tocar, Ujú. como el piano, la percusión, ¿no? La batería, ¿no? Entonces, por eso es que es importante para un instrumento de viento, como el saxofón o otro, poder respirar, ¿no? ¿No? Y esto de acá desarrollan mucho los trombonistas, tubistas, eufonistas, y yo desde el 2016, mira, recién comencé a entender este tema de acá de la respiración completa, me relacionaba con trombonistas, tubistas, conversábamos, me enseñaban sus técnicas de respiración y todo eso, y eso ayuda bastante para el saxofón. También otro tema importante es la postura correcta del instrumento, ¿no? Porque si no te puede dar tendinitis, te Uy, sí. puede dar algún mal en la columna, te puede doler la cabeza, te duelen los dedos, o sea, es muy importante hay que hay que tener una buena postura para estudiar y para tocar en escenario, porque si vas a estudiar horas, tienes que estar muy natural, ¿no? Hay que saber cómo pararse, cómo sentarse, cómo tocar sentado también. Y cuando ya tocas en grupos, si vas a tocar media hora, bueno, a veces uno tiende a levantar el instrumento, ¿no? Y está bien porque es parte de la puesta en escena, ¿no? Si estás Ujú. caminando en una procesión, también tienes que saber cómo agarrar tu Sí. instrumento, Pues son horas, porque ¿no? sí, entonces hay que cuidar el cuerpo, ¿no? Si uno no cuida el cuerpo, después te traiciona y tengo varios amigos ya que han tenido problemas de parálisis, problemas de las articulaciones de los dedos, las manos, los brazos, la boca, heridas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Bueno, acá esto ya es corto acá. Ujú. Entonces, yo enfatizo mucho eso, la respiración completa, la, la buena técnica de base. Antes de ver de alguna manera, un género en específico, ¿ya? Porque hoy en día todo, de alguna manera, todo se torna ahorita como una moda, ¿no? La improvisación, ¿no? Es como Claro. que hay una tendencia de que la improvisación es la cumbre máxima de la música, ¿no? Y en parte sí, la improvisación es muy buena. Y en realidad todos improvisamos, ¿no? Porque cuando uno toca una obra, sea académica o popular, no lo tocas como lo has estudiado un día anterior, siempre hay cositas nuevas que vas a meter según el momento, ¿no? Entonces, de alguna manera estás improvisando. Pero la musicalidad, la interpretación, no está tampoco en las partituras, ni en los ritmos, ni en la lectura, ¿no? Sino en interiorizar y decir algo, ¿no? La agógica musical que llaman, ¿no? El carácter de la música, las dinámicas, el movimiento de la música puede estar adelante o atrás del metrónomo así por microsegundos y entonces es que uno puede hacer como elástico la música, ¿no? Entre Claro. estirar, qué no estirar. Todo eso es lo que le da la riqueza a la música. Y en cualquier género se ve eso, en las tunantadas, en los guaynos, de la marinera, en, en cualquier lado. Claro. Pues sí, ¿no? Entonces realmente es un logro tuyo, ¿no? Cómo tú estás desarrollando esta parte de la pedagogía, ¿no? Dedicándote solamente a un alumno y haciendo como que un pequeño sílabo solamente para una persona, ¿no? Entonces yo creo que dice mucho de ti como profesor, ¿no? Que no, como tú dices, ¿no? Tú has terminado la especialidad de interpretación, ¿no? Pero
En general todos podemos enseñar, ¿no? Pero también saber qué enseñar, ¿no? Para que tenga resultado el alumno, ¿no? Sí, es importante qué enseñar, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí tengo la imagen por ahí. Por ejemplo, esto es algo que yo tengo así de base, ¿no? Que es Ujú. la nomenclatura del... Lo voy a poner acá, ya. Acá lo tengo en PDF también. Ya, dale. Esto lo saqué del libro Hello, Mr. Sachs, del maestro Londex. Ya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora por la cuarentena, bueno, esto usamos mucho en la universidad, ¿ya? Pero cuando yo enseñaba a los saxofonistas que no miran como carrera, pero que quieren hacer música como hobby en el saxofón, no les explicaba mucho de esto, pero ahora por la cuarentena, por las clases virtuales, sí, ¿no? Les enseño los nombres de las llaves, ¿no? En la nomenclatura francesa, porque ya le digo, presiona tal llave con tal llave y presiona TC o TA o C5 o C3 y te va a salir esto. Entonces ya hay una interacción con el estudiante porque por la pantalla no les puedes decir, presiona esto de acá con esta llave de acá, ¿no? No No, es estás, difícil. presencialmente no estás, entonces esto ayuda mucho. Eso está en el libro Hello, Mr. Sax. Eh, de ahí lo saqué, le saqué la imagen, pero ayuda bastante. Entonces, por ejemplo, esto de las clases virtuales me ha ayudado bastante a despertar cómo interactuar con el estudiante mediante una pantalla, ¿no? Por ejemplo, tenía un estudiante que compró un saxofón, pero los saxofones vienen con taquitos para cerrar las llaves. Y se había Claro. olvidado sacar un taquito de abajo. No, y Y no no, cerraba la llave. Sí, y no sonaba el saxofón. Pensaba que le habían estafado y algo, ¿no? Avanzamos su clase más o menos porque no llegabas a los graves. Después me dijo que entre limpiando, ¿no? Salió algo. Y entonces es que por la pantalla yo miraba y todo estaba bien, ¿no? Entonces no se puede interactuar del todo, ¿no? Entonces por eso yo utilizo esto, es todo un reto las clases virtuales, ¿no? Utilizo esto de acá. Sí, es un reto. Sí, hay otro PDF también, otro punto importante. Yo soy un poco eh, eh, exigente en algunas cosas, ¿no? Yo creo que si vamos a tocar saxofón, hay que saber al menos la breve historia, ¿no? Claro. La breve historia del saxofón, ¿no? Y me estoy apoyando bastante de las clases iniciales de mi maestro Pablo Ladera, ¿no? Yo he pasado en el conservatorio estuve con el maestro, bueno, antes de postular con Arnold de Paz, ingresando con el maestro Pablo Ladera como 5 años y los últimos 3 años de superior estaba con el maestro Ademir Herboso. Entonces, el maestro Pablo cuando dicta clases utiliza también varios PDFs o informativos, ¿no? Como las llaves y eso de acá. Entonces, del maestro aprendí bastante, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es importante al menos saber breve historia del saxofón, su familia principal, ¿no? Porque no solamente es tocar el instrumento y ya, ¿no? A los que inician, por ejemplo, la mayoría de estudiantes que inician tienen problemas que el sonido les sale vibrando en vez de que les salga muy recto, ¿no? Entonces ahí trabajamos lo que es tonificación de labios, ¿no? Porque los músculos hay que fortalecerlos. Ah, para alguien que inicia y no tiene una formación en el instrumento, obviamente el sonido le va a vibrar siempre, por lo general. Entonces, de Claro. ahí también nace el vibrato de la música tradicional. Pero cuando tocas otros géneros, ya tienes que tener el sonido recto, ¿no? Al menos en una blanca, una redonda, si se forma un acorde con otro instrumento. Entonces, algunas personas ya tienen el vibrato involuntario. Yo le llamo vibrato involuntario porque no lo pueden controlar, ¿no? Entonces, bueno, con ellos trabajamos esto de acá para que los músculos se desarrollen y tengan un sonido más recto y controlen, ¿no? Cuando quieran vibrar, vibran y cuando no quieran, no. Entonces, lo ideal sería eso también, ¿no? Poder tener un control de cuándo hacer lo que quieres hacer. Sí, es muy importante, ¿no? Creo que en cuanto a lo que es, no sé, sacar el primer sonido en el saxofón, se demora un poco, ¿no? Bueno, en general en los instrumentos de viento, ¿no? A diferencia de que yo puedo agarrar, no sé, un teclado y aplastar una tecla y ya salió el sonido, ¿no? Sí,
En parte sí, en la trompeta es, por ejemplo, es todo un reto sacar el primer sonido. Claro, sí, Pero en el saxo, créeme que una vez que saques el primer sonido, ya vas a tener una escala de do mayor. Esa es la ventaja del saxo. claro, por la Eh, digitación, claro. sí, y porque, bueno, una vez que sale el primer sonido, la digitación es más sencilla y el soplo Ujú, no cambia mucho. ujú, Pero en una trompeta, por ejemplo, en un trombón, no, tu primer sonido es una nota o dos a lo mucho y vas a hacer así un par de clases, ¿no? Y de ahí ya vas extendiendo las notas, ¿no? Es un poco más complejo ahí, pero en el saxo da, igual en el clarinetes, yo creo que entre los instrumentos de viento, creo que el saxofón es uno de los instrumentos más rápido de poder desarrollar en un inicio, ¿no? Porque a un estudiante, por ejemplo, que recién inició hace 3 clases, ya está tocando ciertas melodías como cumpleaños, ¿no? ujú. El himno de la alegría, o sea, puede tocar porque ya tiene notas que digitar, ¿no? En cambio, si tuviera solo dos notas, no. Por ejemplo, bueno, los métodos la mayoría de métodos siempre tal vez se desarrollan en desarrollar, bueno, se desarrollan en 3 notas, si, la, sol en el saxofón de mano izquierda. Y están así varias páginas con esos ejercicios, ¿no? Yo no, yo lo que hago es, les enseño a digitar y hablar, ¿no? Trato de interactuar, ¿no? A los estudiantes con los que llevan clases conmigo, les hago hablar, ¿no? Que hagan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, digitando, ¿no? Y si ellos pueden hacer eso, más lento obviamente, van a poder tocar, ¿no? Entonces trato de interactuar. Por ejemplo, para aquellos estudiantes que tienen que aprender escalas, les hago hablar, ¿no? Si fuera re bemol mayor, les hago digitar. Ese es un ejercicio que aprendí bastante del maestro Rodrigo Vila de España, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si fuera re bemol mayor, ¿no? Alguien que quiera aprender, no solamente es tocarlo o visualizarlo, sino aprenderlo tú antes de tocar. Entonces les digo que hagan re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol, si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol, si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol, do, si bemol, la bemol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol, do, si bemol, la bemol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol, do, si bemol, do, re bemol. Entonces lo que acabo de hacer es digitar y hablar todo el registro natural del saxo en la escala de re bemol Re bemol. mayor, ¿no? Ujú. Claro, entonces eso ahorra bastante tiempo, porque el estudiante tocando va a estar peleando sus dedos con las notas, ¿no? Claro, con lo que está hablando también, ¿no? Sí, y hablar y digitar ahorra horas y meses de estudio, de verdad, por decir exagerando meses, ¿no? Pero ahorra bastante tiempo de estudio, ¿no? A veces no es necesario tocar todo, ¿no? Puedes hablar y digitar y de ahí tocar y ya te ahorraste 2, 3 días de estudio con el instrumento, porque si estás tocando, te cansas el labio y no buscas un otro camino de llegar ahí, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante, ¿no? Yo les hago hablar, digitar, en algunas personas hasta entonar, ¿no? La melodía, cantar, interactuar. De alguna manera hay que poder desarrollar la musicalidad y la técnica base de la mano. Claro, Juan Carlos. Bueno, muy interesante lo que comentas, ¿no? Respecto a los métodos de estudio, a tu forma, cómo tú trabajas, ¿no? En la pedagogía, tu técnica, ¿no? Y un poco también que has hablado un poco de la interpretación. Y bueno, entonces realmente estoy muy, muy contento de escucharte, tus nuevas experiencias que tú tienes ahora como profesor, ¿no? Y bueno, espero que también más adelante, pues, podamos verte en más concursos, ¿no? O tal vez que logres, ¿no? Este objetivo que tienes irte a estudiar al extranjero, ¿no? Y bueno, Juan Carlos, ya para ir cerrando esta pequeña, este pequeño es pequeña entrevista, coméntanos un poco de lo que es la iniciativa de las abrazaderas, ¿no? Porque veo que eh, pues varios saxofonistas están optando por estas abrazaderas. Sí, la acogida ha sido tremenda desde el inicio y gracias a los artistas que me han ido apoyando, ¿no? Está mi amigo Cristian Romero, David Cabrejos, el maestro Isam y entre otros más colegas que han ido apostando por esto de acá. Y bueno, esto él ya lo tenía desde el año pasado la iniciativa, pero no tuve algo concreto porque en realidad ha tomado tiempo poder hacer la primera abrazadera, ¿no? Claro. No es que a veces me escribían, me han escrito, ¿no? ¿Dónde está el video? ¿Dónde está?
el manual para hacer, y no, es que no hay, pues, no existe. Y hay chicos que están sacando modelos parecidos y está bien, pues no existe, ¿no? Entonces, justo como dice mi ex maestro de arte, que nos enseñaba historia del arte, maestro Pachas, uno de los profesores que el conservatorio le tiene un gran cariño y un gran miedo en los exámenes, ¿ya? Pero es una persona increíble. Él me decía, el arte se produce de la necesidad, ¿no? Entonces, en base a la necesidad de la pandemia y de todo esto, nació las abrazaderas, ¿no? Reflexionando, viendo una imagen de una abrazadera, probando, salió. Y bueno, igual yo comencé a tejer abrazaderas de un color entero, pero un día así descansando, dije, ¿por qué no hacer esta de acá, no? Y esto en realidad no lo tejí directamente, ¿no? Lo tejí en mi cabeza, por decirlo así. En mi cabeza buscaba la Con la manera idea, ¿no? de, sí, de cómo enlazar los hilos, ¿no? De verdad. Fue algo loco. Así como la bandera del Perú, Perú. cómo salió, los colores, algo así. Y, y me tomó tiempo, pero fueron dándose, ¿no? Y de ahí comencé a hacer más mezclas, ¿no? Como esta que parece de la Alianza Lima, ¿no? No soy de la Alianza, pero acá está, Está ¿no? bacán. Claro, y bueno, y esta ya es un poco más excéntrica, ¿no? De los multicolores. Y es muy parecida a las abrazaderas que hay en el extranjero, en Argentina, en Colombia. Yo le cambié una que otras cosas, pero es muy similar, ¿no? Ahora, en el tema de abrazaderas, yo ya no estoy utilizando las abrazaderas de metal, utilizaba, ¿no? Las vendí, pero cumplen la misma función, ¿no? Y ahí podemos recatar de que el sonido del instrumentista, del músico, básicamente en un 90%, por decirlo así, está en ti mismo, pues, ¿no? En Claro. todo lo que hagas acá en la boca, ¿no? Tú subes la lengua, bajas la lengua, mueves el labio, haces algo acá y ya cambió el sonido, El ¿no? sonido. Sí Y es. la boquilla sí te permite ciertas cosas, es un medio, ¿no? Que también interviene para la reproducción del sonido. La caña también interviene y la abrazadera en menor rango también interviene, ¿no? Porque es la que permite vibrar las cañas. Ahora, los hilos de alguna manera han hecho que la caña pueda vibrar más cómoda. Entonces, en base a los consejos y conversaciones con artistas, permite, ¿no? Ahora es algo artesanal, no sujeta al 100%, pero al 95, 94% que sujeta, cubre bastante, el sonido es más redondito, se proyecta más el sonido y es curioso, ¿no? Es algo que se produce acá. Y en mis proyectos está más adelante en poder hacer algo más concreto, no solamente abrazaderas tejidas, quizás empezar con abrazaderas ya de metal o accesorios que puedan ser alcanzables al bolsillo, ¿no? Porque una abrazadera así te puede costar 100 soles, ¿no? Claro. 120, 100 soles acá en Lima, pero yo las comencé a vender a 25, 30. Ahora están entre 30 y 40, pero obviamente es la tercera parte o la cuarta parte Que es lo que gastas normalmente, ¿no? de- claro, entonces hay abrazaderas de 500 soles, no te miento, Ujú. pero con un buen estudio y que tengas una abrazadera personalizada con los colores que tienes, funciona, ¿no? Y ahí tengo algunos otros videos que subí con algún solo de saxofón, tocando un folclore, balada, algo, entonces, y ven que funciona, ¿no? Incluso eh, esta boquilla, por ejemplo, es una boquilla nacional, soy muy nacionalista, ¿ya? Aunque esta me la gané en el concurso de Perú Sax en Ica. Es una JGM de Huancayo, ¿no? Ujú. Para aquellos que piensan que si estoy con Bichler, nada, no. Me hubiera gustado comprar una boquilla de metal, pero no, cada vez que quería comprar no tenía el dinero y cuando lo tenía que gastarlo en otra cosa. Entonces, esta boquilla JGM que es peruano, desde Perú, más la abrazadera de Perú, solo falta el saxo que sea de Perú, este, pero funcionan, ¿no? O sea, hay que consumir productos, pero y no soy el único que hace abrazaderas, hay ya dos, tres personas más que están haciendo con otros tejidos, ¿no? Pero va bien, va bastante bien, ¿no? Ahí vamos emprendiendo poco a poco. Gracias creo que a la cuarentena, gracias al COVID, quizás no ni salían esas abrazaderas, ¿no?
Puede ser, puede ser. Bueno, Juan Carlos, Sí. muy contento de tus iniciativas también que tienes, ¿no? Como empresario ya, ¿no? Porque veo que es muy conocido estas abrazaderas y te felicito por eso, Juan Carlos. Y bueno, finalmente, ¿qué recomendarías a los que recién inician o quieren dedicarse a tocar el saxofón? Les recomendaría de que me escriban primero, ¿no? No, bueno, yo comparto mucho material, ¿no? Aunque a veces abusan y les comparto mucho. Pero no, a los que recién inician, de que tengan paciencia, ¿no? El saxofón no es un instrumento difícil, ¿no? Es cuestión de ordenarse y hacer las cosas correctas y guiadas. Y si quizás el maestro que te toca, el profesor que no es de tu, no llegas a tener conectividad con él, no hay problema, ¿no? Buscas otro maestro y no te cierres en que quizás el mundo de la música es algo difícil, que el saxofón es algo difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo brackets Ujú. y no pensé que iba a tocar con brackets, ¿no? Pero ya llevo como 3 años y medio con los brackets y cuando me puse los brackets comencé a empezar de cero, porque el sonido obviamente era otro, era como empezar de cero el saxofón, entonces no hay imposibles, ¿no? Sino dedicación. eh, los tutoriales de YouTube hay que ver bien cuáles pueden funcionar, cuáles no, porque no todos son tan buenos, ¿no? En YouTube no. Eh, tengo varios videos en Facebook publicados sobre cómo iniciar a tocar el saxofón, ¿no? Algunas transmisiones que hice pueden revisar, me escriben, normal, yo no tengo problema en dar información, pero tener paciencia y buena disposición, ¿no? Y, y no tenerle miedo a la música, porque no es imposible, es cuestión de poder ordenar las cosas y saber correctamente qué hacer, ¿no? Y poder tocar la música que te gusta, que es lo que la mayoría de personas hacemos, ¿no? Tocamos lo que nos gusta, ¿no? Y estamos muy contentos de eso. Muy bien, Juan Carlos, te agradezco por aceptar esta invitación para esta pequeña entrevista y mostrar un poco de lo que es tu trabajo hoy en día. También agradezco al Centro Cultural de Bellas Artes Paxar que hace posible este webinar, este conversatorio, estas entrevistas que tenemos todos los viernes a las 8 de la noche. Muy bien, Juan Carlos, gracias. Nos vemos. Gracias, Emanuel. Un gusto.